Buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Somos el equipo de la Subsecretaría de Ciencias en conjunto con la OEI. Cuéntenos por el chat desde dónde se están conectando. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta charla magistral que se da en el contexto del curso de Gestión Estratégica de Ley de Magí, que organiza el Ministerio de Ciencia en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos. Esta es la primera de 4 charlas abiertas a todo público, pero que además forman parte de este curso. El curso tiene 4 módulos. El primero es Gestión Estratégica de la I+D+I. El segundo es Transferencia Tecnológica y del Conocimiento. El tercero es Política Pública y Asesoría Científica. Y el cuarto, Difusión y Comunicación. Y la charla que vamos a ver hoy día corresponde al primer módulo, que es el módulo de Gestión Estratégica de la I+D+I, de las cuales nuestros estudiantes ya tuvieron su clase en la semana pasada. Antes de comenzar con la charla, los voy a dejar con el subsecretario de Ciencias que quiere saludarles. Gracias, Tania. Muy buena tarde. Saludar a todas y a todos, expresarle la alegría que sentimos en este momento en el que vemos que se expresa un curso que hemos construido con el equipo, digamos, con mucha dedicación, con mucho esmero. Y ver que hoy día se hace realidad con la presencia, además, que enaltece esta charla de Ricardo, agradecerle la generosidad por acompañarnos en este espacio, digamos, formativo, a la Organización de Estados Iberoamericanos, por cierto, también por la colaboración, ¿no? Saludamos entonces a las becarias y becarios de este curso de gestión de la investigación, desarrollo e innovación y a todas las personas que se han inscrito en esta actividad que estamos realizando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como ya dije, con el apoyo de nuestro colaborador, la OEI, ¿no? Este curso, para que sepan, nace del trabajo que hemos venido realizando con las vicerrectoras y vicerrectores del Consejo de Rectoras y Rectores, con quienes construimos un plan de acción para la investigación, desarrollo e innovación en instituciones de educación superior, donde reconocemos la necesidad de fortalecer la gestión y administración de la I+D+I, y con ello un aumento progresivo de la capacidad de I+D+I en regiones. En nuestro país tenemos profesionales con grado de magíster y de doctor que han estudiado en Chile o en el extranjero, quienes no solo pueden contribuir trabajando en las universidades para seguir siguiendo una carrera académica, sino que también cumplir diversos roles dentro del ecosistema, ¿no? Como por ejemplo en el área de prospectiva, de la gestión de nuevos proyectos de investigación asociativa y transdisciplinaria, en la comunicación de la ciencia, en la transferencia de tecnologías y de conocimiento, en el desarrollo de políticas públicas, asesoramiento científico en materia y en el campo legislativo, por nombrar algunos ejemplos, ¿no? Aproximamos de esta manera al concepto de trayectorias profesionales en trabajadoras y trabajadores del conocimiento. Y estas tareas no solo pueden desempeñarse desde las universidades, como dije al inicio, ¿no? Sino que también desde las empresas, el sector público, el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial. De esta manera contribuimos a la transversalización de la ciencia y de la tecnología en todos los sectores de funcionamiento de la polis, ¿no? Por ejemplo, nos sorprende, quizás no nos sorprende, ¿no? También nos llena de alegría escuchar la presentación ayer de la Contralora en ENADE, cuando expone la necesidad de el desarrollo y la aplicación de tecnologías para este desafío, que es la modernización del Estado, ¿no? Su uso en el proceso de control y fiscalización, reconociendo, por ejemplo, la relevancia de la incorporación de la inteligencia artificial, una materia en la que nos hemos estado desempeñando como ministerio en el dominio de lo legislativo a través del plan de ley, el proyecto de ley de inteligencia artificial, el desarrollo de la tecnología cuántica, también un espacio donde hemos trabajado en torno a la estrategia nacional de tecnologías cuánticas y, por ejemplo, el plan de data center, ¿no? Todos estos aspectos que desde nuestro ministerio estamos
empujando, contribuyendo para una toma de decisiones basada en datos, en evidencia científica a nivel transversal, y donde sin duda se van a requerir habilidades y liderazgos de gestores de I+D+I. En nuestro camino hacia la descentralización, y otra cosa que nos tiene bastante contentos y contentas es la participación de distintas becarias y becarios que son gestores de I+D+I, que están presentes en todas las regiones de nuestro país, ¿no? Esta descentralización, que es una política pública que hemos venido empujando con fuerza desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, es el fondo de investigación de universidades, este fondo estructural, el fondo que además le denominamos FIU por sus siglas, ¿no? Un instrumento de fortalecimiento institucional en donde el foco es mejorar la gestión de la investigación en las universidades de nuestro país. Sabemos que no es el único ente que hace investigación, centros de investigación también, pero es un ente donde fundamentalmente se investiga en nuestro país y se hace investigación en todas las regiones, ¿no? Y de esta manera, a través de este instrumento, buscamos crear una musculatura fuerte para el ejercicio de la investigación, donde mejorar las capacidades de gestión se retribuye o implica, ¿no? Tiene implicancia en una capacidad de ejecutar un mayor nivel de recursos, ¿no? Y de esta manera, además, conectar con las realidades que cada uno de los territorios de nuestras regiones presentan, ¿no? Y esto, además, abriendo la posibilidad de ser apoyados estos proyectos con los gobiernos regionales y los consejos regionales, ¿no? De esta manera se aseguran una pertinencia de los desafíos de los distintos territorios en la gestión de investigación, desarrollo e innovación. Esto, además, con un propósito de disminuir las desigualdades territoriales y fortalecer a las universidades en todas las regiones, ¿no? Es ahí donde precisamente se requieren los gestores de I+D+I, que hoy nos escuchan y participan de este curso, ¿no? Esto con una visión integral, sistémica del aporte que puede realizar la ciencia, el conocimiento, la tecnología y la innovación en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿no? Esto permite avanzar hacia un desarrollo sostenible y equitativo, permitiendo alinear nuestro trabajo con las vocaciones productivas, los desafíos sociales que expresan cada una de las regiones de nuestro país. Nuestras becarias y becarios, ustedes cuentan con grandes méritos profesionales, esa es la razón por la que están acá, y por cierto cuentan con el apoyo de sus instituciones y que vienen, como dije al inicio, de todas las regiones de nuestro país. Esto especialmente es relevante en el contexto de la nueva ley de royalty minero que crea el Fondo Regional de Productividad y Desarrollo, ¿no? Donde al menos el 25% debe destinarse a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Esto abre una puerta para el financiamiento de la CTCI, de la I+D+I en el territorio, y entonces donde los gestores de I+D+I pueden cumplir un rol vital. Tenemos suficiente evidencia para decir que la CTCI puede generar mejores procesos y servicios, aumentando el valor agregado de los productos de la gran minería, energía, transporte, múltiples áreas, sobre todo en temas ambientales, para acelerar el proceso de decarbonización de nuestra matriz energética. Sabemos que hay una materia en la que debemos avanzar con urgencia para hacer frente a la crisis climática, que son estos desafíos que les comento. Ahí están los gestores I+D articulando, conectando, comunicando, contribuyendo al crecimiento y al desarrollo económico de nuestro país, con una visión de sustentabilidad, por cierto. Hoy escucharemos la charla magistral del doctor Ricardo Rossi, un prolífico científico con numerosas publicaciones y con una destacada trayectoria en gestión de investigación científica. Su experiencia nos parece relevante porque, entre otras cosas, logró levantar el centro de investigación más austral del mundo, el CHIC, en colaboración y financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, el gobierno regional de Magallanes, por cierto. Su experiencia nos demuestra que sí es posible desarrollar ciencia desde los territorios con capacidades locales y vínculos internacionales que enriquecen a todas y todas. Desde Chile se hace ciencia global, ciencia con el mejor de los estándares. Éxito a las y los estudiantes de este curso. Les deseo a todos nuestros
espectadores, a quienes nos acompañan, una provechosa actividad, que sea una buena charla y digamos que sea en buena hora, como dice el norte, Jayaya. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Cristian Cuevas. A continuación, los vamos a dejar con la charla del doctor Ricardo Rossi. Les voy a contar quién es Ricardo Rossi, que es profesor titular de la Universidad de North Texas en Estados Unidos y también de la Universidad de Magallanes en nuestro país. Además, es presidente y fundador del Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural, el CHIC. Es doctor en ecología y magíster en filosofía de la University of Connecticut. Y Rossi ha desarrollado una destacada trayectoria en la integración de las ciencias ecológicas con la filosofía ambiental. En su labor de gestión científica, el doctor Rossi fundó el Programa de Conservación Biocultural Subantártica en el Instituto de Ecología y Biodiversidad, donde impulsó la creación del CHIC. Su investigación combina biología y filosofía, focalizado en el vínculo entre el bienestar humano y conservación de la diversidad biológica y cultural, acuñando los términos conservación biocultural y ética biocultural. El doctor Rossi ha participado activamente en instancias que conectan investigación, educación y conservación, como la Fundación y Estación Biológica Senda Darwin en Chiloé, la Red Latinoamericana de Jardines Etnobotánicos Hermanos, el Parque Etnobotánico Omora en Puerto Williams y la Reserva de la Biosfera Cabo de Oro. Los dejo con la charla del doctor Rossi. Les pido que si tienen preguntas, las dejen por el chat y nosotros vamos a buscar preguntas que sean representativas de lo que más se repite y en función del tiempo vamos a formularlas al final. Muchas gracias. Doctor Rossi. Muchas gracias, Tania, por la presentación y muchas gracias al subsecretario Cristian Cuevas y a su jefa de gabinete, a Mariela Núñez, que me hicieron esta invitación, que es un desafío, y me animó el espíritu que ya fue introducido por el subsecretario con esta visión de integrar. Y dentro del nombre del ministerio se agregó la palabra conocimiento, ¿no es cierto? Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y espero que esta charla ayude a apreciar la importancia de haber incluido ese término. Y me alegra mucho que esto sea un curso coorganizado con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación de la Ciencia y la Cultura. Eh, Así como hay investigación, desarrollo e innovación, también vamos a ver la importancia de la memoria, las metamorfosis. Así que para abordar este desafío, lo primero que tengo que decir, junto con agradecer la invitación, el tipo de trabajo que me ha tocado hacer es un trabajo en equipo y en la audiencia hay personas trascendentales para poder lograr lo que hemos logrado. No puedo nombrar a todas las personas durante mi presentación, pero sí veo que en la audiencia está una persona que trabajaba en el ministerio en un tiempo en que yo estaba en el Explora muy introducido, y es Viviana Soto, a quien agradezco su acompañamiento continuo con el desarrollo tanto en el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que es mi centro de alma mater para esto de los centros científicos, y luego en el CHIC. Personas que están en la interfase acompañando a los científicos siempre son trascendentales y así está en el equipo. Y por supuesto no puedo dejar de nombrar que está la directora del Centro de Investigación Cabo de Hornos, que es la doctora Francisca Mazardo, quien ha articulado un gran equipo. Así que no va a ser tan explícito tal vez siempre, pero quiero decir que esto es un trabajo colectivo. Bien, me sugirieron dividir en dos partes. Lo primero es una presentación y hacer la presentación y luego tener las preguntas. Voy a seguir ese formato. Quiero preguntarles si ven la pantalla completa. Vemos la vista Sí. del presentador. Entonces está mal. Entonces está mal. Entonces me equivoqué. No hay problema. Voy de nuevo. Me equivoqué. Ahora debería ser
¿Sí? Ahora sí. Perfecto. El contexto es un contexto para desplegar y gestionar la ciencia muy complejo, de un cambio socioambiental global que hoy día ha adquirido dimensiones que ni sospechaban. Y esto de alguna manera es paralizante frente a la complejidad y lo multifacético del problema. Pero la invitación es a proponer algunas pistas de cómo hemos hecho lo que hemos hecho y una solución que puede tener aplicación general. Y aquí voy a partir con una imagen que hoy día, saliendo de una reunión en la Casa Central de la Universidad Católica, me hace recordar, y pensando en la charla de hoy día, que siempre nos acompaña. Dice: lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Esta afirmación de Gabriela Mistral, que está, ¿no es cierto?, en el GAM y está frente a la Alameda, tiene una importancia tanto en su contenido como en su forma. En su contenido es porque históricamente el arte y la ciencia han estado muy juntas, de tal manera que con una pequeña mutación, el ministerio y quienes formamos parte de la comunidad científica, podríamos decir, y quisiéramos decir, lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el científico hace por su pueblo. Y en la forma es un primer criterio general que tal vez sorprenda de cómo hemos hecho la gestión sin ser administradores ni ingenieros. Y aquí un pensamiento que quedó un poco subordinado a otras formas de hacer ciencia, que es el valor que tiene el pensamiento analógico, y sobre todo para resolver problemas complejos. Y es algo tan sencillo, ¿no es cierto? El alma es al cuerpo como el científico y el artista debieran ser y quisieran ser al pueblo. Entonces tenemos una visión. Y en mi presentación, que es Ciencia para la Acción, cómo transitamos desde esta visión hacia una acción, voy a tener 3 partes con 3 métodos y baterías de conceptos que nos han orientado en el trabajo. El primero de ellos es el método de la filosofía ambiental de campo. El segundo es la integración de teoría y práctica en la conservación biocultural, y ahí vamos a ver los hitos históricos en estos 25 años y ahora más de ciencia en Cabo de Horno. Y finalmente, cómo las dimensiones biofísicas, simbólicas, lingüísticas, que son parte de la cultura, y sociopolítica, que son la creación de institucionalidad, orientan actualmente el trabajo transdisciplinario en el Centro Internacional Cabo de Horno. Partiendo con lo primero, voy a presentar un breve video que se llama Las barbas de viejo de los bosques templados subantárticos. La diversidad se manifiesta en la mirada de organismos que existen en el planeta y también en las formas de mirar, de nombrar y en las actitudes que los seres humanos tenemos hacia ellos. En la ecorregión subantártica de Magallanes, en Chile, coexisten diferentes lenguajes que nombran la rica diversidad biocultural presente en estos bosques. Esta región posee más del 5% de todas las briófitas del planeta, que forman pequeños bosques en miniatura, caracterizados por la bioflora que se extiende sobre rocas, troncos y pende de los árboles. Entre estos, los líquenes, llamados en español comúnmente como barba de viejo, también reciben otros nombres que aluden a la similitud física con la barba de los humanos. En Mapudungún, la lengua de la gente de la tierra, los mapuches, en voz del poeta Lorenzo Ayllapán, nombran al líquen como calcha aligüem, donde calcha significa pelos y aligüem significa árbol. El maestro Ayllapán nos enseñó también que con las barbas de viejo se prepara una infusión para purificar la sangre, curar las úlceras y detener diarreas.
En la lengua yagán, el pueblo originario más antiguo de las latitudes sureñas, la artesana Julia González habla de los chirlej, nombre genérico que se refiere a líquenes y musgos. Julia nos contó también, cuando eran jóvenes, ellas fumaban las barbas de viejo y también les servían para prender el fuego. En la ciencia, esta especie se ha estudiado históricamente. La doctora Susana Calvelo cuenta que Protusnea magellanica tiene características químicas y ecológicas particulares que sustentan su nombre de proto o ancestral a la usnea, un género de distribución mundial, y magellanica, que refiere su distribución exclusiva en estas latitudes. Respecto a magellanica, los científicos del Parque O'Mora han estudiado cómo las barbas de viejo son muy sensibles a la contaminación del aire. Por eso, en el siglo XXI, estos líquenes encuentran un refugio en los bosques de la ecorregión subantártica de Magallanes, donde todavía crecen exuberantemente bajo el aire y las aguas de lluvia más limpias del planeta. Respecto a usnea, este nombre fue acuñado por un médico árabe, quien en la Edad Media estudió las propiedades curativas de los líquenes en la región islámica. El nombre latín del género, usnea, proviene de la palabra árabe para las barbas de viejo, usna. La ciencia moderna también ha descubierto que este líquen posee un potente antibiótico, el ácido úsnico, que se incluye hoy en medicamentos, crema dental, champú y muchos otros productos. En conjunto, la diversidad de estos nombres y hábitos de vida cotidianos con los líquenes barba de viejo nos enseñan que cohabitamos en los diferentes lenguajes, conocimientos y prácticas que reflejan la diversidad biocultural. Bueno, espero que hayan podido escuchar bien el documental y lo dejé hasta el final porque lo primero es que revela una cantidad de disciplinas para entretejer, hace explícito la diversidad de saberes que tenemos en un mismo territorio que es pluricultural y cómo existen convergencias, y lo otro es lo múltiple, lo multiescalar. Esto que hicimos es parte de un programa de cuidado de la tierra, así traduzco Earth Stewardship, de la Sociedad de Ecología de Estados Unidos, y que fundamos recién una revista nueva que tiene este sentido de un conocimiento que no solo describe, sino que se involucra en la praxis. Para dar una pincelada de conceptos, pero voy a ofrecer una selección de algunas publicaciones breves sobre estos conceptos para el curso, de tal manera que puedan ser revisados. Pero quiero hacer explícito algunas cosas que pueden ser obvias, pero es mejor hacerlas, decirlas claramente como sustento y justificación para lo que hablamos. Tanto los científicos como otras formas de saberes, cuando nos encontramos con un árbol o con un líquen y nos referimos a él, hay un aspecto que tiene que ver con nuestro lenguaje, con nuestros instrumentos que proyectamos sobre el ser que observamos. Por ejemplo, la nomenclatura binomial científica, ¿no es cierto? Protousnea magellanica. Ahí hay una proyección de una categoría sobre este ser que, por otro lado, metafóricamente nos habla y la posibilidad de escucharlo, tanto con la razón cerebral como con la razón cordial, que es la razón del corazón y de los sentidos.
Entonces, finalmente, cuando decimos un coihue o cuando decimos una barba de viejo, es una combinación de atributos biofísicos y culturales. De ahí el fenómeno biocultural. Es recuperar explícitamente que nunca hay una objetividad fuera del ser con que cohabitamos. Y eso está en una cultura que es inmaterial, para lo cual es fundamental las lenguas, y el ministerio tiene un programa activo en lenguas que hace mucho sentido, porque las lenguas van revelando, como decía en el video, la forma de ver. Calchaligüen significa pelo del árbol. Para las lenguas europeas, en cambio, es una similitud entre el pelo liquénico y el pelo de los barbudos. En este caso, mi maestro Humberto Maturana, Darwin, bueno, yo mismo con una barbita más corta ahora. Ushna, esta planta medicinal que hoy sabemos que es un líquen, que toman los ibéricos de los moros, así como toda la cultura que después conquista América, ellos traen una herencia que viene de la cultura de los moros, que tenía esta química y esta álgebra incipiente, y sí acuña el término Ushna. Luego una colega del Comahue, Bariloche, liquenóloga, que cambia el nombre recientemente de Usnea magellanica a Protousnea, como un linaje que da origen incluso a esta especie cosmopolita, y como se dice en el video también, Chirlej, que es un nombre onomatopéyico con las chispas del fuego para lo que se usa. Pero por esta cultura de relación con el mundo natural no es solo lingüístico, sino que tiene que ver con una cultura material en que con la cultura mapuche, quien representada por el poeta Lorenzo Ayapán, también se usa para tinción de lana. Tanto Humberto Maturana como Darwin y yo mismo hemos investigado la coevolución de aves que usan los líquenes para hacer sus nidos y poder luego coevolucionar con flores en la red de tramas ecológicas. Y hoy lo que era en los moros incipiente para las plantas medicinales, como sale, ya tienen productos de las farmacéuticas, de las pastas de dientes, etcétera, y así hay una cultura material. Bien, lo que hicimos para poner esto en movimiento lo sistematizamos en un programa de formación que partió el año 2000, en enero, en que con los investigadores colegas y con los estudiantes que en ese momento informalmente se fueron sumando a la iniciativa en Cabo de Horno, dijimos, bueno, hagamos una investigación desde distintas disciplinas, distintas instituciones y formas de conocimiento. Investiguemos, indaguemos. Veamos las dimensiones biofísicas, simbólico-lingüísticas y sociopolíticas en las cuales se despliega la diversidad biocultural y sus interrelaciones entre lo biológico y lo cultural. Luego, y este es un punto clave, nos recuerda a Gabriela Mistral algo de lo más significativo, junto con observar, los estudiantes, los participantes, incluso los turistas, tienen que crear relatos, metáforas y nombres. Eso recupera la conciencia y la praxis de que los científicos, como todo ciudadano, como todo político y como todo artista también, tenemos por un lado una mitad de indagación, de descubrimiento, de quitar el velo, y por otro lado otra mitad de invención, de imaginación. Siempre es una dialéctica entre poesía y ciencia. El tercer paso es que los participantes tienen que luego trabajar en grupo y tener una actividad, mostrarse y en tener encuentro cara a cara con el, en este caso el líquen barba de viejo, pero podría ser un ave, podría ser un árbol o podría ser un encuentro intercultural que trasciende a los conceptos. Siempre un pájaro nos sorprende, queremos fotografiarlo y se vuela. Vamos a una zona en el Alto Andino y nos sorprende una sopa de quinoa. Siempre hay una sorpresa que trasciende en estas relaciones cara a cara y nos hace comprender que no son solo conceptos, sino que es una experiencia de cohabitar en medio de redes bioculturales. Y finalmente, algo fundamental, que quienes podían inscribirse al programa, lo único que les pedíamos era que no solo estudiaran o investigaran, sino que tenían que hacer una contribución.
Y eso tiene dos principios, el de reciprocidad y el de responsabilidad. Conozco esto, entonces tengo que responsablemente aportar de alguna forma para poder contribuir a esta cohabitación intercultural e interespecies. Esto lo hemos desplegado, está publicado ampliamente en libros, llevamos 25 años, y ha dado origen con tesis de posgrado a, por ejemplo, actividades ahora de encuentro en los bosques de macrocistes de algas. El ojo bucea con ojo, que es un encuentro entre los hábitos de vida, en inglés pay attention, dive with eyes wide open. Aquí una actividad para promover el concepto de reciprocidad en que Jaime Ojeda, antes estudiante, hoy colega en Magallanes, volviendo de Canadá, lidera una acción práctica, pero también un marco conceptual que ha ido increciendo en la audiencia internacional. Tamara Contador se sorprende de los pequeños insectitos, cómo ellos cuidan, así como mi maestra el pulpo, o mi maestro el pulpo en la película, estos insectitos, y dice, bueno, hagamos una nueva metodología para estudiar los insectos. Tal como hoy día las aves no se cazan y se colectan en colecciones como se hacía en el siglo XIX, ¿por qué indiscriminadamente recolectamos todos estos invertebrados y cuando es posible estudiémoslos in situ, sin matarlos, con cámara fotográfica? Y ahí está ella con Sumergidos con Lupa y una nueva metodología ética en el tratamiento de los invertebrados. No solo en Chile, sino que esto ya se ha ido expandiendo en Latinoamérica, en Baja California, donde el turismo es importante, trabajando con pescadores y personas de la Universidad de Baja California. Entonces, las estrellas del cielo y del mar, complementando nuestras experiencias en turismo astronómico en el norte de Chile, llevándolas allá a La Paz, en Baja California, y también al buceo con las estrellas. Bueno, en este momento estamos haciendo un diplomado con la Universidad Central y el CHIC en ecoturismo con lupa, y esto es solamente un bosquejo que espero que en la pregunta por la gestión de por lo menos la sospecha, el horizonte y la curiosidad para indagar en las publicaciones que vamos a dejar a disposición. Primero, el pensamiento analógico. Segundo, los múltiples conocimientos, tanto interculturales como interdisciplinarios. Y tercero, algo que debiera ser o nos abre un horizonte, que es las relaciones interespecies. Superar el concepto de recursos naturales y ver a las araucarias, a las ballenas como cohabitantes, y eso que parecía antes un romanticismo, y ya han habido discusiones recientes. La ciencia lo comprueba a cabalidad, que somos holobiontes, un ecosistema, digamos, de bacterias, arqueas, virus, y que tenemos un genotipo muy similar a otros mamíferos y otros seres vivos. Ahora, esta visión interdisciplinaria nos inspiró a trabajar in situ. Y el segundo concepto, que es un término acuñado desde Chile y hoy bastante ya popularizado en la ciencia mundial, es conservación biocultural, que era la diversidad biocultural, que fue acuñado en los 80 por la Sociedad de Etnobiología. ¿Cómo ponemos entonces un movimiento? ¿Cómo hacemos para conservar esa diversidad biológica y cultural? Partimos con esta filosofía ambiental de campo, y aquí voy a ir más rápido porque es más sencillo de entender. Los 4 pasos nos permitieron transformar una mirada del extremo sur de Chile. Este es el mapa de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, con que yo, trabajando en el laboratorio de Mary Calin Arroyo, comencé a ir a las comisiones internacionales en Washington, y veíamos que esta región estaba no clasificada. ¿Por qué? Porque no tenía los árboles grandes, la diversidad de mamíferos y aves tan rica y de anfibios que tiene el bosque valdiviano, y la de plantas que tiene Chile central. Entonces era una zona baldía, que básicamente era la zona donde ocurrían los naufragios de los barcos. Y Chile llegaba hasta Torres del Paine. Bastó esta mirada filosófica de cambiar los lentes y mirar, y esto fue una casualidad, en otro momento me referiré a ello, también de una caída a un pantano, en que me permitió
comprender que había que mirar distinto y que los organismos de las cumbres de las montañas y las cumbres latitudinales son pequeños. Y así miramos la diversidad de plantas no vasculares, es decir, los musgos, las hepáticas, y vimos dos cosas. Una, que son más diversas que las plantas vasculares, los arbustos, los árboles, ¿no es cierto?, las lianas. Y segundo, que por unidad de superficie tenían una diversidad mayor que en cualquier otra parte del mundo. Y por eso encontramos este hotspot de biodiversidad, que entonces de gris pasa a rojo. O sea, un descubrimiento científico pasa a la toma de decisiones, es decir, rojo. Y ahí creamos la base del Parque Etnobotánico Mora y generamos 10 principios que son el ideal y que nos cuesta mucho mantener, porque claramente en los 10 principios, en la recepción de financiamiento, los mecanismos de evaluación existentes hoy en Chile y en la ciencia mundial no son parejos. Lo primero, lo que hemos hecho, como van a ver, no se podría haber hecho sin una cooperación interinstitucional con los gobiernos regionales, los gobiernos nacionales, los servicios públicos, el colegio, las comunidades. La aproximación participativa, que requiere mucho tiempo. La integración de las artes, la filosofía. Creación de redes. Y ese es el punto 4 para nosotros es clave. El subsecretario decía, bueno, hicimos un centro en Puerto Williams, que era una base naval, y lo sigue siendo, pero ahora no es solo una base naval. ¿Cómo partimos? Fue por la capacidad de colaborar desde el nivel local con el nivel regional, el nivel nacional, con universidades líderes en el país y también internacional. Luego, la comunicación, la identificación de especies que nos permitían simplificar el mensaje y apelar, por ejemplo, Omora es colibrí, los picaflores son solamente aves que viven en América, pero principalmente en zonas tropicales. ¿Qué hace un colibrí en Cabo de Hornos? Luego esta práctica de ir a terreno. Y hemos tenido la fortuna de tener a todos los presidentes de Chile, desde que partimos, en el Parque Omora. Y si hay un consejo para lo que estamos hablando, todo cambia. Pueden hablar 1000 veces. Podemos hacer esta charla virtual. Y vamos a terminar con una invitación. Podemos ir al Senado, pero si logramos que una presidenta, un presidente, un tomador de decisiones y cualquier miembro de comunidades con incidencia llegue al lugar, eso cambia todo. Los encuentros directos o cara a cara. La sustentabilidad económica, que en el caso nuestro ha tenido un énfasis en el ecoturismo. La sustentabilidad administrativa en el sentido de creación de institucionalidad y planificación territorial. Eso es muy importante en largo plazo. Esto no podría haber sido un Fondesit. Porque un Fondesit es para una pregunta de investigación, uno resuelve una pregunta y se va. Aquí es como un hospital, como una escuela. Uno ve una problemática, como la que partí con la primera lámina, y tienes que quedarte. Es como Jane Goodall, que crea el Centro de Conservación de Chimpancés. No. Y esto es algo que los mecanismos de financiamiento en las estructuras es muy difícil para el Ministerio de Ciencia entender. De hecho, acabamos de estar con el gobierno regional y siempre con nuestra Ceremi, que es gran actora en nuestro programa, Verónica Vallejo, diciendo, claro, los criterios de financiamiento, los supuestos son para un centro científico como si estuviera en Santiago. Y cuando la plata se nos va en pasaje y en secretaria y en personal en una zona remota como en una base antártica, no es muy distinto. Bueno, y finalmente la sustentabilidad conceptual. Todo va cambiando muy rápidamente, el contexto mundial, y entonces los líquenes, y estamos trabajando ahora con metabolómica, instrumentos que no teníamos el 2000. Partimos siempre escalando, y lo primero vino más desde la fuerza nuestra, que es integrar la filosofía y las artes, y participamos, me refería a Viviana Soto, ella estaba en Explora, y fue muy emocionante ser parte de la creación del programa Explorine, y que en las primeras instancias era muy explícito desde el inicio lo lúdico, la integración de la ciencia, las artes y una ética como virtud. Y así surgió el primer proyecto de Explorines, que es los pequeños exploradores de los bosques miniatura del Cabo de Hornos. Esto, lo más conocido de las aplicaciones en ese tiempo, es una nueva actividad que convoca a la Armada de Chile, por supuesto a los niños y niñas, la comunidad local con el SAC, profesores de distintos países y crecientemente turistas en el ecoturismo con lupa. E instalar a la manera de Gabriela Mistral
una cultura distinta donde fíjense que el año 2008 hubieron 40 artículos principales en prensa o regional o nacional sobre bosque en miniatura o ecoturismo con lupa. Es decir, casi toda la semana hasta que ya dice, ah, ya, esto la lleva a la cumbre latitudinal, es como una cumbre altitudinal y hay que darle una atención. Y también creamos un cuerpo de conocimiento a escala local, que hicimos las ediciones con la Universidad Nortex y la Universidad de Magallanes de la diversidad biocultural subantártica, una guía multiétnica de aves con saberes mapuche, yacán y ornitológico científico, en los bosques en miniatura, el ecoturismo con lupa, pero también en las revistas de alto impacto, en este caso la primera revista de ética ambiental, con una ética ambiental situada que se muta y metamorfosa a ética biocultural, la creación de una serie con Springer el año 2011 en Ecology and Ethics, que lleva 10 volúmenes, y así entonces desde lo local, pero también a la escala mundial. Lo segundo fue a la escala multiescalar es cómo proponemos al mundo, a las Naciones Unidas, un modelo de reserva. En Chile existía el programa del hombre y la biosfera, pero estaba paralizado, estaba en la congeladora. Fuimos y dijimos, nos interesa este programa, y cuando digo dijimos, fuimos con el gobernador de la época, Eduardo Barros González, en el periodo de gobierno de Ricardo Lagos Escobar, y propusimos reactivar este programa que tiene el mandato de sostenibilidad social, económica y ambiental. Y eso superaba algo que todavía necesitamos que siga promoviéndose. No hay dicotomía entre conservación y economía, entre desarrollo y bienestar, al contrario. Solo podemos hacer buena conservación con buena economía. Y viceversa, la economía va a ser mucho mejor y solo puede ser sostenible si tenemos conservación de aquello que sostiene los sistemas ecológicos, sociales, territoriales. Y se creó la primera reserva de la biosfera en el mundo y área protegida en el mundo, que es por musgos y líquenes, y no grandes seres como ballenas. Nos decían, pongan uno de esos grandes seres y después chorrea. Dijimos, nosotros ya pasamos ese periodo y sabemos que nunca chorrea. Eso lo decimos literal en un momento de discusión en que hoy día es muy importante. Lo tercero fue poner un nombre para la región, que antes era Patagonia y hoy era Subantártica de Magallanes, y eso fue un cambio, ¿no es cierto?, desde Patagonia a Magallánico, desde subpolar, subantártico, publicar los atributos únicos en estas ecorregiones y decir, miren, si el mundo lo vemos con el sur arriba, esto emerge como una cumbre de montaña, es decir, una superficie muy pequeña, con la temperatura más baja del continente latitudinalmente más extenso, y por lo tanto con una biodiversidad muy vulnerable al cambio climático, por pequeña área geográfica y porque es la más fría, de tan lenta que el calentamiento global va empujando. Y en la cumbre de las montañas llegan al punto que se tienen que ir al cielo, es decir, se extinguen, y aquí se podrían extinguir o ir a la Antártica al reversimiento verde. Y así cuando partimos, con Ricardo Lagos Escobar, dijimos centinelas del cambio climático global, que hoy día está más difundido también. Era una diversidad insular, muy alta diversidad tanto en la flora como en otros taxones, pero al estar lejos de los centros de emisión industrial también teníamos las aguas más limpias del planeta. Eso se ha traducido en la exportación de aguas y hoy también en una gastronomía y una salud nutricional. Y entonces la idea era, bueno, ¿cómo implementamos esto? Y ahí cofundamos la Red de Estudios Socioecológicos de Chile junto a la Estación Biológica Senda Darwin y el Parque Nacional Fray Jorge, todos al alero del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Comenzamos a medir metano junto con carbono para las emisiones de carbono. Esto es en la isla Navarino. Y esto es en Diego Ramírez y Isla Hornos. Bueno, si ya estábamos en Diego Ramírez y nos habían aprobado un informe de la UNESCO de 10 años, dijimos, bueno, integremos esto y ahí nos embarcamos en hacer un gran parque marino que es el mayor del sur de Sudamérica, que compatibilice la actividad tanto de la pesca artesanal como industrial con un área protegida. Y así fue que tuvimos un área de exclusión para las redes de arrastre y los palanques,
los espineles, los anzuelos, pero en el resto, esta era un área surgente, no puedo entrar en los detalles, sigue, y hoy tenemos a Global Pesca, Pesca Chile, que continúan trabajando con un área de exclusión trabajando en la Armada. Esto resume algo de los hitos, y obviamente no lo podemos ver, pero lo vamos a dejar como material. Y quiero subrayar primero cómo desde lo lingüístico, de lo cultural, se van haciendo transformaciones en un Ministerio de Ciencia, Innovación, Conocimiento, Tecnología. Yo había aprendido el concepto de laboratorio natural, por una parte en la Universidad de Chile en los años 80, de Mary Callin, luego estudiando en Estados Unidos hice la investigación y viene de Galápagos en los años 30, y nosotros dijimos, bueno, el Parque O'Mora es un laboratorio natural. Eh, y establecimos un programa que era de educación, investigación y conservación. Luego, con el gobierno, colaboramos en el cambio de nombre de una comuna, que se llamaba Navarino, un nombre relativamente anónimo, y pasa a llamarse Cabo de Horno, es decir, se distingue mejor. No había universidad, y a mí me habían contratado primero en la Universidad de North Texas, y eso fue un estímulo extra para convencer al rector de la Universidad de Magallanes, el doctor Víctor Fajardo en ese tiempo, de la importancia. Y como en Estados Unidos la jornada completa son 9 meses, me quedaban 3 meses y nos contrató con un cargo, 3/4 de jornada para la doctora Francisca Mazardo y un cuarto nomás, por eso que los méritos son de la doctora Mazardo, del doctor Rossi. Pero así partió la primera sede que hoy día tiene un equipo científico que después vamos a decir. Luego, esto de acuñar el término subantártico, que hoy hay un FONDAP, que es un área prioritaria, lo antártico y subantártico, pero no existía. Y discutimos mucho con biogeógrafos, esa otra charla. Luego, reconocer la biodiversidad no solo por las especies grandes, los mamíferos, los grandes vertebrados, los árboles, sino también por los pequeños chiquititos que luego, a través de Doctora Contador, se agregan los insectos y muchos otros invertebrados. Creamos el primer posgrado, que era lo que necesitábamos. ¿Cómo tenemos capacidad humana para investigar esto? Necesitamos crear el posgrado. Ahí el mérito es del doctor Andrés Mancilla, con la doctora Marisol Astorga, los cuales la doctora Mazardo y yo nos sumamos, y se crea el primer posgrado de Puerto Montt al sur en Chile y de Bariloche al sur en Argentina, que era sobre conservación biocultural subantártica. Bueno, dijimos, vamos a formalizar con el Centro de Excelencia, que era un núcleo, el IEB, dirigido por la doctora Americalina Arroyo, se adjudica como instituto, y ahí sí hicimos una alianza, Universidad Magallanes IEB con la Universidad de North Texas, y creamos el Programa Internacional de Conservación Biocultural, que daba cursos internacionales, capacitación y programas de investigación, y también en la toma de decisiones e información. Se concretó la creación de la Reserva de la Biosfera, creamos la red de estudios socioecológicos a largo plazo, y como identidad propia nuestra estación no se llama una estación biológica, se llama Estación de Filosofía Ambiental de Campo Parque O'Mora en Puerto Williams. Y tiene 3 pisos con capacidad para unas 30 personas, 24 estudiantes, hay personal, hay laboratorios básicos y todo lo que se necesita para residir, y así ya dimos un gran paso el 2010. El 2010 hay un cambio de administración y el CONICIT es asumido bajo el liderazgo del doctor José Miguel Aguilera, que aceptó una invitación de nosotros al Congreso Iberoamericano de Filosofía Ambiental, celebrado en Puerto Natales, Punta Arenas y Puerto Williams. Y al llegar al Parque O'Mora dice, bueno, esto el laboratorio natural está re bueno. Y inaugura, amplifica y cataliza la creación al interior del Ministerio de Ciencia de este concepto del laboratorio natural, y a nosotros ahí ofrecemos entonces el concepto del laboratorio natural subantártico como un caso entre muchos otros. Comenzamos la investigación comparativa entre subantártica y antártica, y ahí dijimos, bueno, necesitamos generar un centro. Si vamos a tener la promesa de los laboratorios astronómicos, los observatorios en el norte y acá, tenemos que hacer una infraestructura. Presentamos al gobierno regional una licitación, se ganó. Luego vino la gran noticia, el espaldarazo de UNESCO, que nos aprobaban los primeros 10 años como ejemplar. Fue la primera reserva en la biosfera de Chile, con este programa que integra dimensiones económicas, sociales y ambientales. Y dijimos, ahora sí vamos a Diego Ramírez, se crea el Parque Marino, y ahí el 2021 hay un llamado a fondos basales, y en el IEB tuvimos una discusión interna en el Instituto de Ecología y Biodiversidad a instancias del rector Juan Oyarzo y el entonces prorector y ahora rector
doctor José Maripán. Y dijimos, bueno, vamos y postulamos como Centro Internacional Cabo de Horno. Afortunadamente, el CHIC ganó y también el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que hoy es flamantemente dirigido por el doctor Aníbal Pochar desde la Universidad de Concepción. Y seguimos colaborando. Bueno, rápidamente lo último, que es cómo entonces este lente que integra dimensiones biofísicas, simbólico-lingüísticas, culturales, sociopolíticas e institucionales, ordena y ha hecho posible este Centro Internacional Cabo de Horno. Y ahí, esta propuesta y aplicada, que es generada desde el sur del mundo, es una mirada que surge desde Chile, una exportación de un intangible, un inmaterial. Tiene 3 triángulos o 3 círculos concéntricos. Lo más que he trabajado y se conoce es que somos cohabitantes con hábitos de vida que en las interacciones se despliegan en hábitats compartidos. Hoy lo que quiero enfatizar es que siempre hay dimensiones biofísicas, tal como el árbol o el líquen, dimensiones simbólicas lingüísticas como las palabras calchaligüen o barbas de viejo, e institucionales sociopolíticas como la Reserva de la Biosfera Cabo de Horno, que protege esta diversidad. Y tenemos que trabajar en las 3 dimensiones. Esta es la parte más compleja con los estudiantes y con los colegas. Crear escuela, crear institucionalidad, y va al meollo de lo que es el módulo 1 que ustedes me invitaron a participar. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el lente que nos impulsa? Y finalmente digo que no voy a tratar, pero es la multiplicidad de saberes. Bueno, la materialidad es un centro que tiene áreas de educación, son 3 naves, como naves que navegan en el mar, naves que navegan en la búsqueda de la ciencia, la filosofía, y sobre todo naves que hacen una forma de honrar y hacer eco del hábito navegante del pueblo yagán originario. El territorio austral se navega, por sobre todo, más que se transita por tierra. Y estas 3 naves tienen en las áreas de docencia, educación desde el preescolar hasta el superior y pasando por lo técnico, un auditorio para el turismo sostenible y las reservas de la biosfera y investigación transdisciplinaria. En un proceso largo se construyó este centro en la ciudad más austral del mundo, como hemos escuchado, y hoy entonces Puerto Williams, a partir de mayo del 2023, cuenta con este centro en que vemos a la anterior ministra de Obras Públicas, al actual gobernador, al delegado presidencial regional, también actual, al rector José Maripani, a la directora Francisca Mazardo y muchas otras autoridades en la inauguración. Y ahí entonces echamos a andar un programa que tiene muchas caras, son 3 caras, esto del diagnóstico, voy a ir muy rápido aquí, pero con investigadores que están en distintos puntos para ver cómo responde la biodiversidad de este extremo latitudinal del continente americano al calentamiento global y al cambio global en general, la homogenización biológica y cultural y soluciones. Y en múltiples escalas, múltiples instituciones. Y así entonces comenzamos a catalizar con esta escala local en que el centro de este centro y el resultado de nuestro basal tiene que ser que Chile tiene un alma, un paranal, un tololo en Puerto Williams, que dialoga, conversa con el CAI, que es el futuro Centro Antártico Internacional. Nos hacemos cargo esencialmente de la zona de las macrozonas sur y austral, pero en una forma multiescalar con todo el país. Van a ver con Atacama en un momento más y con todo el mundo. En lo biofísico estamos investigando fenómenos que son intercontinentales, como las pandemias. Y aquí voy muy rápido, estamos viendo que hay que estudiar los insectos, los aves migratorias y los protozoos para ver problemas como la malaria aviar, y hay que hacerlo con el SAC y el Ministerio de Salud, lo mismo con la influenza aviar. Y ahí tenemos las torres motus, las migraciones, los investigadores. Este trabajo es liderado por el doctor Rodrigo Vázquez y la doctora Tamara Contador. No existía un punto en esta latitud para monitorear el cambio climático y los impactos sobre la biodiversidad. Entonces, en la International Long-Term Ecological Research Network vinimos a resolver una brecha geográfica desde Chile que dejaba sin datos empíricos continuos al extremo oceánico, que es muy distinto al extremo continental. Ustedes ven que
las latitudes aproximadamente 60 son principalmente tierra, tienen altas temperaturas en el verano, muy bajas temperaturas en el invierno. En cambio nosotros somos oceánicos, siempre más o menos la misma temperatura, son contrastantes y tenemos que tener el rompecabezas de todo el mundo. Por eso es que tenemos tanta demanda de colaboraciones internacionales. Y esto lo estamos consolidando hasta en nuestra fase CHIC, primer quinquenio, segundo quinquenio. En lo cultural, simbólico, yo había tenido la experiencia de estudiar en Sudamérica y en otras partes la disociación entre lo que se enseña dentro de la sala de clase y la realidad fuera de la sala de clase. Y dijimos, vamos, desde la Reserva de la Biosfera del extremo norte de Latinoamérica, que es la Reserva de Biosfera del Cielo en el estado de Tamaulipas, hasta Cabo de Hornos, pasando por Galápagos, Sao Paulo y una red de reservas de biosfera en Chile, viendo qué se enseña dentro de la escuela y qué se enseña fuera de la escuela y cómo podemos hacer más pertinente territorialmente la educación. Y en la educación también nos interesaba la educación no formal, particularmente el turismo como un área muy amplia con gastronomía y con muchos ámbitos que incluye la participación de mujeres y nos permite un etnoturismo intercultural al mismo tiempo que interespecies, y esto se está desarrollando activamente, sobre todo en la zona de la Araucanía, en la zona de la macrozona sur, pero esperamos que increciendo en la zona austral. Finalmente, lo institucional sociopolítico, nuestro proyecto espera dejar un piloto para lo que es la descentralización de Chile, de la ciencia en Chile. ¿Cómo gestionamos desde una zona tan extrema o más extrema que Atacama, a pulso, pero con una ciencia que demanda menos financiamiento y es más made in Chile, hecha en Chile, que la astronomía? Y van a ver en un momento que estamos con los astrónomos colaborando. Tener la ciudad más austral del mundo, Chile la lleva. Y con una perspectiva biocultural que ha sido desarrollada en Chile, la implementación entonces del concepto de laboratorio natural y la implementación de un modelo que ahora el punto focal está en CONAF, transitando al SPAP y con relaciones exteriores con un modelo de conservación que conversa con otras áreas protegidas en el mundo que tienen como mandato la sustentabilidad económica, ambiental y social. Y finalmente, entonces podemos darle una existencia que Chile lidera la ciencia mundial, no solo para explorar el espacio exterior, sino que para explorar el espacio interior del planeta Tierra desde una situación geográficamente privilegiada, que es la cumbre austral del continente americano, y con un método que pone tanta atención a los instrumentos tecnológicos como antenas Motus, torres EDI, como a los lentes de las lenguas, las cosmovisiones, con un concepto biocultural que integra ciencia, arte, ética y múltiples formas de conocimiento en diálogo con el ministerio. Y no voy a tener tiempo de referirme a lo que hemos hecho como hitos durante el periodo ahora de CHIC, pero sí creamos una carrera técnica que es la primera carrera técnica y se graduaron, se titularon los primeros egresados de la carrera técnica en turismo y conservación biocultural en Puerto Williams. Esto está ocurriendo en este momento. Y algo que sí, ya viene la invitación ahora, ha sido fundamental. Como parte de la propuesta dijimos hacer una tradición de la Conferencia Internacional CHIC Mundial. Y llevamos 3 conferencias y hoy los queremos invitar para la cuarta, que es Centinelas del Cambio Climático. Y aquí ustedes ven en el extremo sur cómo la primera conferencia, Cambio Global y Conservación Biocultural, reúne actores muy diversos como un chef, como el doctor Mancilla con sus algas, la doctora Laura Sánchez con los hongos, el grupo de educación liderado por la doctora Lorena Medina de la Universidad Católica y el Ministerio de Medio Ambiente aquí en el programa de la Estrategia Nacional de Aves. En la segunda conferencia estuvimos más con la epidemiología, viendo problemas de homogeneización a través de pandemias, y tenemos la Armada, que es fundamental, a la embajadora de Inglaterra, a nuestra flamante Seremi Verónica Vallejo, y un público nuevamente muy diverso. Este año nos fuimos a los puntos más simbólico-lingüísticos, que es la filosofía, la educación, la ética, con la inauguración, la charla magistral de la doctora Rosita Debé,
rectora de la Universidad de Chile, junto a nuestra vicerrectora de investigación, Claudia Estrada, de la Universidad de Magallanes, y a la directora del CHIC, Francisca Mazardo. Pero aquí la sorpresa, aquí está el grupo de Atacama con los observatorios astronómicos y el tiempo profundo de la paleontología, con el flamante investigador Pablo Quilodrán junto a Judith Pardo. Y esta alianza Atacama-Cabo de Hornos va increciendo. Aquí tuvimos más de 200 personas en Puerto Williams en esa conferencia. Quiero terminar realmente agradeciendo, invitándolos a metabolizar y a colaborar con este Centro Nuevo de Chile, con una invitación para que lleguen en mayo 2026 a la cuarta conferencia y critiquemos en terreno, analicemos y co-construyamos un centro que ha sido hecho en esta dialéctica local, desde lo local hacia lo regional, hacia lo nacional, pero desde lo nacional a lo local y en concierto internacional. Espero que estas tres pinceladas de la filosofía ambiental de campo, luego la conservación biocultural y tercero la ética biocultural que integra dimensiones biofísicas, simbólico-lingüísticas, con la creación de institucionalidad, den una perspectiva que a nosotros nos ha inspirado, y respecto a todas las brechas que deja para la gestión científica, nosotros somos aprendices y agradecidos de este curso, del cual esperamos aprender de las dimensiones que no tocamos, de tal manera que esto es necesario, nos ha permitido hacer, pero no suficiente, y estamos siempre deseosos de aprender y co-construir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rossi. Definitivamente un nombre del Renacimiento. Tengo algunas preguntas que han salido por el chat y creo que tenemos algo de tiempo. Yanina pregunta, ¿cómo trabajan desde el CHIC con las comunidades de pueblos originarios y comunidades locales? Ya, podemos escuchar todas las preguntas y así, o unas 5, y así vamos. Está esa de cómo se trabaja con las comunidades locales. ¿Sí? Hay otra que dice, en su opinión, ¿cuáles son algunos aspectos clave a tener en cuenta cuando queremos gestionar proyectos interdisciplinarios que lleguen al sector público o privado o que vinculen a la academia con gobiernos regionales, municipios o universidades extranjeras? ¿Y de qué manera ir creando las redes para tener ese apoyo que es tan necesario para lograr que el ecosistema de I+D+I se sostenga? ¿Y cuál sería el primer paso para una persona con mucha pasión y curiosidad? ¿Ya? Sí, Eh, sigamos porque hay un valor en escuchar las preguntas. Hay un montón de preguntas ahora. Alguien pregunta, Camila Solís, en términos de investigación interdisciplinaria, ¿qué tipos de proyectos considera prioritarios en los últimos años? En los próximos años, perdón. Alguien preguntó de qué se trata la conferencia el próximo año. ¿Ya? Y alguien hizo una pregunta muy larga, que no la voy a leer porque es demasiado larga. Bueno, Y yo le quería preguntar, doctor, en este contexto mundial, y traducido a lo local, donde la conservación del medio ambiente es algo que como que ya no está de moda, ¿no? Lo que está de moda es más bien el crecimiento y se contraponen esas dos visiones. ¿Cómo podemos seguir impulsando investigaciones en esta área? Esas son las preguntas. perfecto. Son 5 preguntas, me encanta. En filosofía es bien habitual que escuchamos primero las preguntas y después les damos vuelta. ¿Me puedes repetir tu pregunta, Tania, que estaba escuchando la anterior? Que en el contexto como político actual, donde la conservación se contrapone al crecimiento y parece que ya a nadie le interesa la conservación, ¿cómo podemos seguir impulsando este tipo de investigación? Perfecto. Y voy a responder en orden reverso, primero porque es más sencillo las últimas preguntas, y voy a terminar con la primera, voy a responder las 5 preguntas. Veo que tenemos 5 minutos, tengo que ser bien breve. Lo último, el mundo
la historia del mundo muestra muchas cosas. Algo muy conocido, ¿no es cierto?, es esta historia de la ciclicidad de las civilizaciones, en que está ahora en decadencia, qué pasa con Europa, qué pasa con Occidente respecto a otras potencias, pero hoy día estamos en una cultura mundial en que de alguna manera, como sea, la muerte está muy presente. De hecho, existe el término necroceno, que es para calificar no un antropoceno, sino que un necroceno. Y por necroceno, desde la ciencia uno puede saber que cuando hay un incendio extenso, que cuando hay una deforestación o una erosión, van milípedos, van un montón de invertebrados, bacterias, van pequeños seres, los musgos y muchas comunidades locales en desmedro, que quedan sin agua. Entonces estamos en una época del necroceno, en esta alienación que tú dices, con un paradigma anacrónico que ha sido criticado desde el inicio de la modernidad por no hacerse cargo de una ética del cuidado. Entonces, yo creo que no está pasado de moda, está mediáticamente subordinado, pero el desafío creativo de un ministerio que tiene innovación y tiene la diversidad de conocimientos, es volver a recuperar lo que en filosofía y en ética se llama axiología, que es la escala de valores. Y entonces es poner el valor de la vida por sobre el valor de la muerte. Y cuando el valor de la vida está por sobre el valor de la muerte, el valor de la vida está por sobre el valor del capital. Y insisto, no hay buena conservación si no hay buena economía, y no hay buena economía si no hay buena conservación. Pero la economía es algo fundamental. Es necesaria, pero no suficiente. Se requiere para sostener la vida en el sentido pleno de ser humano, en una vida integral, respetuosa, solidaria, poner el valor de la vida por sobre el valor del capital. Y esa mirada biocultural no es teórica ni romántica. Hoy, conceptos como salud planetaria, que incluso van más allá de One Health o una salud. ¿No es cierto? Que la salud de la Tierra es el bienestar de los seres humanos, de la mayoría de los seres humanos, con mayor equidad, que es algo que hemos ido perdiendo, y mayor equidad interespecies también, con seres que existen en este país. Y Chile no es solo los seres humanos, Chile también es las araucarias, Chile también es los congrios. Y ver que ellos son seres sintientes. La ciencia tiene muchas pruebas. El doctor Luxoro sabe hace mucho tiempo que los pulpos, ¿no es cierto?, tenían axones y neurociencia. Entonces, no nos hagamos los lesos. Tenemos un gran desafío para aportar desde ahí. Y por supuesto, lo que yo estoy diciendo también es necesario, pero no suficiente. La próxima conferencia tiene 2 puntos, es Centinelas del Cambio Climático. ¿Cómo responde la biodiversidad marino, dulceacuícola, terrestre, de bosques, altoandino, turberas al cambio climático? Y turismo sostenible, como una de las formas para la conservación biocultural. Entonces, todas las conferencias tienen una preconferencia que es un curso, que va a ser un curso en que estamos colaborando también en un etnoturismo, principalmente proyectado con comunidades mapuche, en que queremos hacer un intercambio, porque ahí hay un desarrollo en la zona Lafkenche, con la cual hemos tenido contacto hace mucho tiempo y que quisiéramos invitar, tal como este año invitamos a representantes del pueblo mapuche para dialogar con representantes del pueblo yagán en el diálogo de saberes. Ese curso va a estar anterior a la conferencia, es liderado por el doctor candidato y gran persona propulsora del turismo sostenible en Chile, que es Miguel García, en la Universidad Central. Y la conferencia está liderada en la organización por el doctor Andrés Mancilla en cuanto a Centinelas del Cambio Climático. ¿Qué tipo de proyectos para la investigación interdisciplinaria? Ya, ahí va más la parte de gestión. Teniendo un buen relato, un relato que hace sentido y que a veces aparece imposible, como lo que acabo de decir, este cambio axiológico. Hoy, por ejemplo, estamos gestionando un proyecto con el Museo de Frankfurt, el Senckenberg Museum, con fondos alemanes, y nosotros desde el inicio combinamos fondos nacionales, pero esencialmente internacionales. Y eso, si quieren, el caso de la astronomía en Chile, que sería
otro seminario muy bueno, cómo se desarrolló la astronomía de la época de los 60, en que mi abuelo era médico de lo que después fue del Tololo y después la silla, íbamos a lomo de luma, lomo de mula. Y termina, ¿no es cierto?, con estos tremendos observatorios astronómicos con políticas nacionales. Bueno, esos fondos también vinieron del hemisferio norte, que querían ver el espacio desde el sur. Y después de la Segunda Guerra Mundial viene este boom, digamos. Nosotros aquí estamos completando un mapa mundi en un contexto de rápido cambio global, y estamos dando una plataforma científica única para observar desde el sur, en complementariedad con la Antártica. Entonces, yo enfatizaría los proyectos internacionales porque a nosotros fueron el principal motor. Y eso lo podemos comparar, y ustedes pueden ver que los fondos que hemos recaudado y cómo lo hemos hecho es con fondos internacionales para esta ciencia, pero con mucho trabajo también voluntario. Cómo apelar a lo público y cómo trabajar con el servicio. También, esto de lo internacional ha sido la casualidad o la buena fortuna o el ojo, la atención a estar con personas que lideran y tener muy buenos maestros en Chile que a uno lo conectan con la red internacional. Lo mismo en lo público. Hemos tenido la fortuna de gobernantes generosos, como la señora Nelda Panicucci, que falleció. Fue intendenta de la región de Magallanes. Ella se acercó. La persona de la Junji, ellas se acercaron, nos dieron una mano. Y nosotros, como somos, prendemos con agua, le dimos. Pero sin la mano de estas personas de los servicios públicos, podría nombrar muchos servidores públicos, Nicolás Soto, director del SAC hoy día. Tanto Mauricio Ruiz, es injusto porque quedaría muchos sin nombrar, ¿no es cierto? Pero es estar atento a colaborar con personas interesadas que tienen otros saberes de los cuales solo hemos aprendido, y en el caso nuestro, el alcalde, el gobernador dieron ese énfasis. La razón por la cual Francisca Mazardo y yo nos radicamos, eso sí, fue porque trabajando con mi abuelo, que fue director del servicio de cirugía del barrio Luco Trudeau, conocí muy temprana edad, a los 4 años, el año 64, las comunidades Lafkenche y Pehuenche. Y no se me borró nunca el asombro por el conocimiento, tanto de los pájaros, las onomatopeyas, como el modo de vida comunitario. Y llegamos a convivir, a cohabitar, a conocer la mirada de las abuelas Úrsula y Cristina Calderón, artesanas de la comunidad Yagán, y Ermelinda Cuña, en una tesis de doctorado que venía de otra historia, a investigar, y eso nos dio una relación muy íntima, y aquí estoy transitando a la primera pregunta, la relación con las comunidades locales, de vecindario. Nosotros arrendamos una casa que estaba al lado de Villa Uquica, pasamos las Navidades juntos y nos dimos cuenta que habían brechas muy grandes en el liceo. A mí me había tocado trabajar en el MESE, hicimos programas para acompañar a una de las, a dos, tres nietos y nietas de la abuela Cristina. Colaboramos con un nieto que hoy es profesor en el Liceo Puerto Williams, que es Luis Gómez, que ha sido en diversos periodos presidente de la comunidad indígena Yagán, y con quien seguimos colaborando. Su pareja, Amelia, también es profesora en el Liceo de Puerto Williams. Ellos estuvieron en Villa Las Estrellas, en Puerto Toro. Y entonces, en la relación con la comunidad, en el caso Yagán y en el caso mapuche, inicial mía, ha sido personal, con poetas como Lorenzo Ayapán, como tantos poetas, y comunidades que uno se va interiorizando con la familia. En el transcurso del tiempo, cuando se creó la Reserva La Biosfera, se declaró la área de desarrollo indígena, y se ha ido institucionalizando, y Puerto Williams ha ido evolucionando muy rápido. Entonces, creo que la relación con la comunidad local ha sido firme en algunos ámbitos y tenemos muchas brechas en otros ámbitos. Firme en los ámbitos propios. Educación. Desde marzo del 2000 hasta la fecha nunca se ha interrumpido el taller Humora. Y varios de los estudiantes del liceo, hoy día uno de ellos, ex estudiante del taller Humora, está presentando un documental en Chicago, que se está dando en Chile también,
sobre el saber ancestral en la isla Navarín, Fernando Saldivia, quien estudió con Tamara Contador. Pero partió en la educación y en eso ha estado, y nuestro desafío es mantener esta escuela técnica. Luego hemos tenido una continua presencia con los servicios públicos. De hecho, algunas de nuestras personas pasan más tiempo en los edificios de CONAF que en el centro científico o en el SAC. Y tenemos dos brechas. No nos ha resultado en la escala exigida o esperable en la relación con el sector privado. Hemos aportado, nos hemos vertido con todo, pero ahí tenemos que construir una cultura de reciprocidad. En este momento se construye un edificio muy grande en Puerto Williams, se está construyendo un aeropuerto, para bien o para mal, pero esa es la realidad, y con los privados ahí expreso una brecha, excepto con los pequeños emprendimientos. Y estamos muy felices porque está a puertas de una planta de procesamiento de pescados, mariscos, que va a tener lugar en Puerto Williams, con pescadores artesanales de Puerto Williams, en que hemos hecho todo el acompañamiento para las líneas de base y para el diseño. Y eso nos tiene muy contentos, y también estamos investigando los compuestos químicos nutritivos de algas, de la mano con esta escala pequeña de la empresa. Ojalá aprendamos a una mejor alianza con lo privado. Y también en las comunidades, a medida en que Puerto Williams, por ser la ciudad más austral del mundo, hicimos un congreso en que fue inaugurado por la presidenta Michelle Bachelet, ha tenido mayor atracción. También hemos tenido muchos conflictos y tenemos muchos conflictos con la comunidad local. Tenemos muchas alianzas y muchos conflictos, y ambos son partes del proceso. Esto no es diferente a lo que yo conozco de Fray Jorge, no es distinto a lo que yo conozco de los centros astronómicos, y lo deseable es compatibilizar. El gran desafío para quienes estamos en la ciencia es cómo financiamos con instrumentos de ciencia aspectos del trabajo continuo en esta interfase con la comunidad. Creemos que tenemos algunas respuestas, y hay otras personas del equipo que podrían describir mucho mejor, pero ciertamente la carrera técnica ha abierto una avenida de confluencia entre las necesidades, y los invito nuevamente a ver críticamente a través de los artículos que vamos a compartir para quienes están en el curso y en la conferencia 2026, en que realmente están muy cordialmente invitados a mirar críticamente, porque así es la ciencia, digamos, que vamos cambiando paradigmas y co-construyendo. Muchísimas gracias, doctor Rossi. Con estas últimas preguntas vamos a dar cierre a la charla magistral. Les quiero recordar que la charla va a quedar grabada y va a estar arriba en las redes del ministerio, y que hay 3 charlas magistrales más en el contexto de este curso que son abiertas. Así que si les gustó, pueden invitar a quien quieran. Solamente necesitan inscribirse previamente. También va a estar en nuestras redes la próxima charla, que corresponde al módulo 2 de transferencia tecnológica. Así que nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias.